Y cambiando de tema, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias presentó un estudio importante, interesante sobre el patrón de recuperación de los ingresos laborales después del pico de la pandemia del COVID-19, en el cual revela que durante el 2020 la recuperación del empleo en el país fue más lenta para los trabajadores de ingreso medio, con un déficit de 2 millones de empleos. Asimismo, este estudio mostró que durante el año pasado el nivel de ingreso laboral per cápita solo recuperó su nivel original en el estrato más alto, y el ingreso de la Ciudad de México fue el más afectado de las entidades federativas, con una caída de 18%. Muy interesante este análisis muy puntual sobre el mercado laboral, cómo se comportó en el 2020 cuando pegó pues con más fuerza la pandemia del COVID-19 a la economía. Roberto Vélez es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y me da mucho gusto saludarlo. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, tú, Mario. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Gracias por estar aquí en el programa. Pues platícanos de este estudio tan relevante. Yo ya daba 3 datos interesantes que me parecieron, pero cuéntanos más de la elaboración de este estudio y qué rescatas tú como lo más relevante. Sí, mira, es un trabajo que elabora mi colega Ángel Monroy Gómez Franco, y lo que hace es un poco darle seguimiento a lo que nosotros hemos venido reportando en las últimas semanas. Hace unas semanas reportamos el problema de movilidad laboral que identificamos, es decir, México es un país que en el mercado laboral tiene muchos vaivenes en términos de los ingresos, que hace que una proporción muy importante de la población o supere la pobreza laboral o caiga en ella, ¿no? Pero el problema fue que con la pandemia, un patrón que estábamos viendo, que en el saldo neto era más salidas de pobreza que caídas en pobreza, se revirtió, ¿no? Y eso, a final de cuentas, lo observamos en los resultados que nos presenta, por ejemplo, Coneval con relación a caídas en pobreza, con un problema serio, ¿no? Y entonces lo que hace Luis Ángel en este trabajo es básicamente regresar a la fuente de información que nosotros previamente utilizamos, que es la ENOE, y ver cómo ha sido el patrón en términos de la escalera social de este impacto, y cómo en todo caso hay cierta recuperación, o cómo es la forma de la recuperación que estamos observando, ¿no? Y lo que encontramos es, en primer lugar, como tú bien decías, bueno, esta parte tú no la mencionaste, pero el choque es más que proporcional en contra de la población que está en la parte más baja de la escalera, pero eso también tuvo un choque importante en la parte media de la escalera, ¿no? Entonces, cuando vemos el patrón de recuperación, identificamos que este no es simétrico, no es parejo a lo largo de toda la escalera, y que en particular se nos está haciendo pues algo así como un hoyo a la mitad de la distribución, ¿no? Entonces, hay una rápida recuperación en la parte muy baja de los ingresos laborales. También en el extremo superior, es decir, la población que tiene mayores niveles de ingresos ya prácticamente recuperó el nivel al que estaba antes del cierre, pero en medio tenemos este hoyo al que tú te referías de 2 millones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el patrón, si se mantiene con esta característica, pues lo que hace es, por un lado, concentrar una gran proporción de la población en los niveles bajos de ingreso laboral, y, por otro lado, mantiene esta distancia o incrementa la distancia con relación a los de ingreso laboral alto. ¿Eso en qué se traduce? En 2 problemas. Una precarización del mercado de trabajo y, por otro lado, una mayor polarización. Y en términos de nuestro objetivo como centro, que es el análisis de la movilidad social y el impulso de la movilidad social, pues una característica combinada de precarización con polarización, pues eventualmente, si se cristaliza, es decir, se mantiene este patrón, pues te lleva a opciones de movilidad social más limitadas en esta generación, y si esto se mantiene, pues puede tener efectos intergeneracionales. Sí, correcto. Esta precarización, que creo que es la palabra y que se ha usado mucho para definir
cómo pues va a recuperarse el empleo, cómo se está recuperando, ¿no? Con empleos más precarios en el mercado informal o en la economía informal, con salarios más bajos, con menos horas de trabajo, en fin, estas cifras también nos las va revelando el INEGI en estas encuestas que hace de ocupación y empleo. Ahora, quiero preguntar, y muy lamentablemente esto que hablas de la polarización o de la brecha, me imagino, de ingreso laboral entre pues, los que ganan más, los que ganan menos, creo que se amplía con la crisis y con este golpe que se le dio al mercado laboral. Ahora, las mujeres y los hombres, las mujeres yo he escuchado que son pues quienes más también sufrieron con la crisis por el tipo de trabajo que desempeñaban, más enfocado al tema de los servicios, el comercio, que estuvo pues bastante afectado por la crisis. ¿Qué nos puedes decir entre hombres y mujeres? ¿Cómo afectó según el estudio que hicieron, Roberto? Bueno, mira, si quieres, me refiero al estudio previo, que es donde tocamos el tema de mujeres. Sí. En realidad, en el caso de las mujeres, donde nosotros nos hemos concentrado no es tanto en la parte de desempleo y cómo le está pegando proporcionalmente a las mujeres en comparación con los hombres, sino que nos estamos concentrando en un fenómeno que nosotros definimos como exclusión laboral, ¿no? Entonces, históricamente, tú tienes población que desearía trabajar, que está disponible, pero que no está como parte de la población económicamente activa, sino que está en las filas de la población no económicamente activa, ¿no? Y entonces, históricamente, digamos, antes de la pandemia, identificamos más o menos 7.2 millones de personas en esta situación, de las cuales casi unas 3/4 partes son mujeres, ¿no? Ahora, cuando viene el choque de la pandemia, esta población crece a casi 8,5 millones, 8,600,000, y el número de mujeres en esta situación se incrementa en 1 millón, ¿no? Entonces, esta es una capa medio oculta de la baja participación de las mujeres, las pocas posibilidades que tienen las mujeres de participar en el mercado laboral. Entonces, tienes el problema de desempleo, tienes el problema de participación laboral y tienes este problema de exclusión laboral. Entonces, cuando tienes un choque con estas características, lo que identificas es las vulnerabilidades, ¿no? Que están mucho más marcadas en el grupo de las mujeres. Y no tenemos que olvidar que, por ejemplo, en este caso puedes estar yéndote mucho a población no económicamente activa por el tipo de carga de trabajo no remunerado en el hogar, ¿no? Independientemente de que puede haber avances en la colaboración de actividades como puede ser el cuidado, incluso en el cierre, la carga de trabajo para las mujeres es desmedida en términos proporcionales con relación a la que realizan los hombres en este tipo de cosas, ¿no? Cuidados, etcétera. Entonces, este tipo de choques lo que te dice es, aquí hay un problema estructural que ante un choque con estas características se agudiza mucho más. Pero el hecho de que no exista el choque, incluso en una situación sin choque, el problema va a seguir estando ahí. Y entonces eso a lo que nos lleva es a pensar o a repensar en el esquema o en el diseño de nuestro mercado de trabajo. Finalmente, Roberto, quiero preguntarte sobre los estados. Ustedes traen datos por estado. Yo hablaba ahora de la Ciudad de México y que fue de las más afectadas por el tema del empleo. Y a propósito de la ENOE, que mencionábamos ahorita, el lunes se escribió ayer el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, sobre cómo le está afectando a los estados precisamente el tema del desempleo, el déficit que tienen de empleo formal, y prácticamente pues todos tienen este déficit todavía, salvo 3 creo que están pegados a la frontera que colindan con los Estados Unidos, y Tabasco, que bueno, se le ha invertido mucho dinero en la refinería y en otros proyectos. ¿Qué nos puedes decir a nivel, brevemente por favor, a nivel estatal, cómo se ha comportado este tema? Mira, lo que encuentra Luis Ángel Monroy Gómez Franco en su análisis es básicamente lo que hace es comparar el ingreso laboral per cápita entre los estados en el trimestre 1 del 2020, es decir, antes del cierre, y en el trimestre 4 de 2020, es decir, al cierre del año, ¿no? Y lo que identifica son, digamos, quitando a Tabasco, que tuvo ahí una combinación de cuestiones con lo de las inundaciones, si lo recuerdas, los estados más afectados son el que ya mencionaste, Ciudad de México, pero también aparecen ahí Quintana Roo y Baja California Sur, ¿no? Claro. Entonces, ahí cuando tú hablabas, por ejemplo, de los sectores de actividad, pues está altamente correlacionado con eso, ¿no? O sea, tienes
regiones del país, como estas 3 que acabo de mencionar, donde en ciertos polos de desarrollo, en el caso de Baja California Sur y Quintana Roo, servicios es clave, ¿no? Entonces, esto está pegando de manera muy importante. Hay otros que no pareciera que les pega tanto, pero el problema es que están tan abajo en términos de ingreso laboral per cápita, o sea, piensa en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, están tan deprimidos antes que casi que si hay un choque, te acercas a una línea de supervivencia, ¿no? Entonces ahí no se observa tanto el golpe, pero porque de por sí están muy, muy abajo, ¿no? Pero cuando te mueves a este tipo de entidades como Quintana Roo, Baja California Sur y Ciudad de México, ahí lo ves y está íntimamente ligado con lo que mencionabas de los servicios. Ya. Pues muy interesante. Te agradezco mucho, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que nos hayas compartido información sobre este estudio que hicieron. Gracias y buenas noches. No, gracias a ti, Mario, y saludos a toda tu audiencia. Un abrazo, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más aquí a Historias de Negocios.